La Iglesia de Jesucristo debe guardar el día de reposo, conocido también como el Sabbat. Son varias las personas interesadas en este tema del día de reposo y por eso me he movido a preparar este importante video. Partamos de esto. ¿Qué es el Sabbat? Y la definición principal es que el Sabbat o Shabbat con H es el ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo, basándose en la referencia al día de descanso que tuvo Dios después de los 6 días de trabajo para la creación del mundo. Esto según el libro de Génesis de la Biblia. Pero escuchó dos cosas dentro de la común definición del Sabbat. Mencionamos las palabras ritual y judío, es decir, una práctica de la religión judía que se ejecuta desde su inicio hasta estos días, pero exclusivamente dentro de esa religión. Esto es muy importante a considerar. Cabe recalcar que la religión judía era la que primaba en el tiempo del Señor Jesús. Y es por eso que Jesús los abrumó a todos ellos, sanando a alguien en el día de reposo. Y hasta les dijo hipócritas y les aclaró que Dios era el Dios de todos los días y no solo de un día particular, señalando su grave error doctrinal, ya que de esa forma habían llevado sus rituales hasta ese entonces. Obviamente, bajo un concepto religioso. Ahora bien, luego de esa pequeña introducción, vámonos al grano. Esto que les voy a señalar a continuación es muy pero muy importante a recalcar. Ciertamente el reposo de Dios en el séptimo día, como lo señala Génesis 2:3, sí prefiguró una futura ley del reposo para los israelitas. Pero no hay ningún registro bíblico del reposo antes de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. En ninguna parte de la Escritura existe ni siquiera una pequeña referencia de que la observancia del día de reposo haya sido practicada desde Adán hasta los días de Moisés. Continuemos. La palabra de Dios es muy clara en que la observancia del día de reposo fue una señal especial entre Dios e Israel. Se los voy a demostrar leyendo Éxodo 31 versos 16 y 17 que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el séptimo día cesó y reposó. ¿Escuchó bien? 2 veces se repite los hijos de Israel. Reafirmemos esto en Deuteronomio 5. Moisés trae los 10 mandamientos dados por Dios para la siguiente generación de israelitas. Y después del mandamiento de la observancia del día de reposo, en los versos 12 y 14, Moisés da la razón del por qué el día de reposo fue dado a la nación de Israel, diciendo lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, que no fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para que recordaran la creación, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. Ahora bien, revisemos algo. Los requerimientos para la observancia del día de reposo eran, entre otras cosas, la persona que se encontraba bajo la ley del día de reposo no podía salir de su casa en ese día. No podía encender un fuego, ni tampoco provocar que alguien más trabajara. La persona
que quebrantara la ley del día de reposo era condenada a muerte. Así es que si alguno que no es judío, que no practica esta religión, que no es israelita y que siendo cristiano en este tiempo, que pertenece a la iglesia de Jesucristo, decide creer que el Sabbat es obligatorio para él, debe tomar en cuenta esta fatal consecuencia en caso de no hacer el ritual de la forma absolutamente correcta. Jesús sanó a un hidrópico en un Sabbat. También sanó a un hombre con la mano seca. Permitió que sus discípulos arrancaran espigas y comieran en el día de reposo. Todo esto ante el asombro de los religiosos de la época que guardaban el día de reposo. Ahora bien, la única vez que el día de reposo se menciona desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis es por propósitos evangelísticos hacia los judíos. Y usualmente el lugar es una sinagoga. Por otro lado, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9, verso 20, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley». Y es que el apóstol Pablo no iba a la sinagoga a tener compañerismo y edificar a los santos, sino para convencer y salvar a los perdidos, y dentro de ellos a los mismos judíos que seguían guardando el Sabbat. Y a partir de que Pablo declaró, «Desde ahora me iré a los gentiles», esto fue en Hechos 18:6, jamás volvió a mencionarse el día de reposo. Luego el mismo Pablo, en lugar de sugerir adherirse a la observancia del día de reposo, implica lo opuesto. Y esto lo señala en Colosenses 2, verso 16, y dice, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo». La traducción al lenguaje actual lo dice así: «No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso». Entiéndase como día de reposo o Shabbat o Sabbat. Examinando todos estos detalles, vemos muy claramente que no hay obligación para la iglesia actual de guardar el día de reposo. Y también nos muestra que la idea de que el domingo sea el día de reposo cristiano tampoco es bíblica, por si acaso. La idea actual de que no debemos guardar el día de reposo se repite más de una vez en el Nuevo Testamento. Romanos 14, versos 5 y 6 dice, «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace». Y por último, dice Gálatas 4, versos 9 y 10, «Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años». En conclusión, el día de reposo se le dio a Israel y no a la iglesia actual. Por tanto, no estamos obligados a seguir el descanso del día de reposo mosaico, sino que somos libres para santificar el nombre de Dios todos los días de nuestras vidas. Amén y amén. Bendiciones. Gracias por acompañarme.